Dixo Daily presenta las 10 traiciones que nos trajeron a la farsa del 1 de junio. La farsa del 1 de junio es el desenlace de una larga tragicomedia llena de traiciones. 10 traiciones de 10 diferentes grupos de personas la hicieron posible a lo largo de 6 largos años. Entender esta cadena de traiciones es muy importante, no solo para asignar responsabilidades concretas, sino para no volver a caer en la trampa. En la resistencia vamos a construir con paciencia el momento en el que todos los traicioneros paguen su cuenta. Sí, los vamos a hacer pagar su cuenta. De eso se trata el episodio 339 de Factor Kaiser. Te pido como nunca que me ayudes a comentarlo, a ponerle like, a copiar el link y ponerlo en todas tus redes y chats, a suscribirte y a pedirle a otras personas que crees que pueden ser factor de cambio, a suscribirse a esta comunidad para que crezca y crezca y crezca. Y poco a poco, los que queremos ser factor de cambio, nos convirtamos en la mayoría para juntos reconstruir esta república. información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Quizá uno de los problemas más grandes de este país es la nula memoria histórica que tenemos como sociedad, incluso de las cosas que pasaron en los últimos meses o años. ¿Cómo llegamos hasta aquí?, suelen decir los desmemoriados, cuando se nos vienen encima tragedias como la que sucederá este domingo 1 de junio. A mí me sigue sorprendiendo la incapacidad que tenemos como sociedad para entender que todo aquello que sucede en la política tiene múltiples causas que estaban ahí, a la vista de todos. Las tragedias como la que se concretará este fin de semana no son obras de teatro de un solo acto, ni eventos fortuitos. Son el resultado de una cadena de momentos y decisiones que se fueron dando una por una y que pudieron llevarnos a un desenlace diferente si los actores principales se hubieran comportado de una manera distinta. Porque las sociedades tienen actores principales, sí, también actores de reparto y extras cuando se trata de la política. La historia nos enseña que los momentos que marcaron a la humanidad surgen de las decisiones, acciones, actitudes, omisiones y palabras de los actores principales de un momento de la historia, que a veces se completan con las acciones de un puñado de actores de reparto, y que los extras son solo el conjunto de personas que sufrirán las consecuencias. La elección del 1 de junio, que dará el tiro de gracia al Poder Judicial, que se empezó a construir con la reforma de 1994, que lo convertía en un poder autónomo en crecimiento y en desarrollo, es el desenlace de una película que tiene varios actores principales que traicionaron a la República Democrática. Ver solo a los actores que hoy traicionan a la República, como la señora Taddei, presidenta del INE, y las consejeras y consejeros que la acompañan, o la magistrada Mónica Soto, presidenta del tribunal, y los magistrados inútiles apaleros que la acompañan, que votan con ella, como los únicos traicioneros que provocaron toda esta farsa, es de una miopía impresionante que permite que estas farsas sigan sucediendo en México todos los días. Por supuesto que la consejera Taddei, presidenta del INE, las consejeras Norma de la Cruz, Carla Humphrey, Rita Bel López, Dania Rabel y los consejeros Hug Kibe Espadas, Arturo Castillo y Jorge Montaño son cómplices directos de esta tragedia. Y es necesario mencionarlos con nombre y apellido para que nunca se nos olviden y nunca librarlos de su responsabilidad. También son cómplices directos de esta farsa los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, quienes abierta y directamente trabajan hoy todavía para el régimen y han avalado todo tipo de aberraciones y dejado en absoluta impunidad todo tipo de actos de corrupción del morenato. Pero creer que son los únicos traicioneros, que todo se debe a ellos, que son los únicos responsables de esta tragedia, es como creer que la última mordida de la pizza entera que te comiste es la única causante de la gastritis que no te va a dejar dormir toda la noche. Tan rica que estuvo la pizza entera que me comí, si solo no le hubiera dado la última mordida, pensarás. Si quedas convencido de eso,
La próxima vez creerás que no te va a pasar nada si te tragas la pizza completa, pero evitas la última mordida. Después de horas de insomnio, te vas a dar cuenta que el pedo fue la pizza completa, no la última mordida. Y por eso creo que necesitamos hacer un recuento de las 10 traiciones concretas que nos trajeron hasta aquí. Vamos a empezar, una por una. La primera traición tiene nombre y apellido. Entre el 2017 y el 2018, el presidente Enrique Peña Nieto decidió que valía más su libertad y su impunidad que el futuro del país completo. Y cuando vio que no tenía forma alguna de heredarle el poder a su partido, pactó con López su llegada al poder a cambio de poderse largar del país sin ser investigado de nada, de ninguna manera. No solo dejó de apoyar a su propio candidato, sino que se encargó de encabezar los ataques en contra del candidato del PAN para ponerlo a la defensiva permanentemente durante la campaña y debilitar cualquier posibilidad de triunfo. Esto no solo le permitió a López la victoria en la presidencia, sino el control del Congreso, varias gubernaturas estatales que parecían imposibles, congresos locales y varias capitales del país. Y así, la traición de Peña es fundacional y explica por qué López llegó con ese nivel de comodidad al poder y nivel de poder absoluto para destruir la democracia. La segunda traición se la atribuyo directamente a esas instituciones y miembros de ese sector que conocemos rimbombantemente como la academia. Se trata de esos organismos e instituciones de educación superior y sus miembros que deberían de ser la inteligencia de la nación, la conciencia pensante, la luz que ilumina a través de la ciencia y forma ciudadanía. Embobados con la idea de que López era un humanista de izquierda, que iba a acabar con la corrupción del PRI y a someter a la derecha del PAN, decidieron taparse los ojos, para no ver las convicciones autoritarias y antidemocráticas de López y no recordar todos los momentos en años previos y recientes que las había desplegado sin rubor alguno. Maestros, escritores, intelectuales y todo tipo de pensadores que se asumían como parte de la izquierda decidieron hacerse pendejos y renunciar a su responsabilidad de ver y denunciar la verdad. Idiotizados con el supuesto triunfo de la izquierda que decían respaldar, celebraron el triunfo de López como propio y luego se dedicaron durante todo ese sexenio a callar frente a cada traición desde el poder que revelaba la verdad. Y muchos de ellos incluso se encargaron de justificarlas o explicarlas. Quienes por décadas estudiaron, analizaron, denunciaron y criticaron al poder, se convirtieron en mansitos cómplices de todos los abusos de poder de una persona que se alejó desde el principio de todas y cada una de las causas que los hacían parecer de izquierda. Y así, por acción u omisión, una gran parte de la Academia Mexicana se hizo cómplice de la destrucción de la democracia y hoy de la República. La tercera traición surge de eso que llamábamos la sociedad civil organizada, que creció y se empoderó como nunca en el sexenio de Peña. Mentar madres de Peña y del PRI era súper rentable en esa época, política y socialmente, para todo ese sector. Se aplaudían entre sí cuando unos y otros señalaban los abusos y la corrupción de Peña y del PRI. Allí estaban en los medios y en todo tipo de plataformas señalando de manera verbal, vocal, abierta, valiente y muy frontal todos los abusos, corruptelas, fracasos y malas decisiones de Peña y de su gobierno. Desde los calcetines de correr mal puestos de Peña hasta Ayotzinapa, todo era señalado y denunciado. El 1 de diciembre del 2018, se volvieron mudos, desaparecieron, se acomodaron en el poder o con el poder. Por simple miedo o por una supuesta afinidad ideológica, la sociedad civil organizada, salvo muy contadas y muy valientes excepciones, desapareció y le dejaron el camino libre al presidente más corrupto, más mentiroso y más autoritario de la historia, traicionándose a sí mismos como entes que deberían de servir a la sociedad y no al poder. La cuarta traición se dio en una parte muy importante del empresariado mexicano. A ver, voy a remarcar una cosa. Como en el caso de la sociedad civil organizada, es muy importante señalar que hubo y sigue habiendo empresarios, empresas y organizaciones empresariales que nunca se rindieron, que nunca se doblaron al poder. Siguieron siendo empresarios de verdad y han seguido dando la batalla. Sin embargo, muchos otros decidieron acomodarse con el poder o en torno al poder, para crecer como nunca antes en su vida y ver pasivos como el régimen destruía a la República
en donde están sus empresas. La quinta traición se da en la mayoría de los medios de comunicación masiva. Sí, la mayoría. Unos por miedo y otros por cuidar los intereses económicos alternos que sostienen a sus empresas de medios que básicamente están en quiebra y si no tuvieran los otros medios estarían en quiebra. Decidieron ayudar al régimen a ocultar todo tipo de actos de corrupción, la relación del régimen con el crimen organizado. Escondieron los abusos de poder y los innumerables fracasos del régimen y en cambio le regalaron sus plataformas al tabasqueño para pasar en vivo sus circos mañaneros todos los días, durante 6 años, sin señalar las miles de mentiras que ahí se decían y replicándolas sin rubor en todas sus plataformas. Ahora sí, hablemos del INE y de los consejeros que permitieron la destrucción de la democracia con la sexta traición. Pero no solo en los últimos meses, sino en los últimos 6 años. La democracia se destruyó porque no quisieron señalar la corrupción, las ilegalidades y los abusos con los que se creó y registró el partido Morena. Sí, desde su fundación tenían mucho que haber hecho. La democracia también se destruyó con cada mañanera en la que López promovía a sus candidatos y atacaba a la oposición y el INE no hizo nada. La democracia murió con cada acto anticipado de campaña de la señora Sheinbaum durante 5 años, que no fue castigado, y con los miles de millones que costaron todos esos actos anticipados de campaña que nunca fueron fiscalizados por el INE. La democracia murió con cada candidatura de Morena escondida en otros partidos que el INE permitió, para luego avalar la absurda e ilegal sobrerepresentación. La democracia murió con la pésima interpretación de la Constitución y las leyes en cada paso que fue preparando la farsa del próximo domingo. La séptima traición se ha dado a través de los 3 magistrados de Morena del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ya nombré, que fueron avalando una por una todas las traiciones del INE y convirtiéndolas en precedentes judiciales que pavimentaban el camino de la destrucción de la República. La octava traición surgió en las cúpulas burocráticas de los partidos de oposición que decidieron cuidar los pocos espacios de poder que les iban a quedar en lugar de denunciar abierta, permanente y valientemente todas las traiciones anteriores de las que hemos platicado. Ahí estaban, todas, a la vista de todo México, y los podían haber convertido en una oposición fuerte, vigorosa, importante. Y en lugar de eso, en lugar de denunciar vehementemente, permanentemente, decidieron repartirse y cuidar los poquitos espacios de poder que les iban a quedar para desde ahí gritar algunas cosas, de vez en cuando, para hacer como que estaban haciendo su chamba de oposición. ¿No se han dado cuenta? Pero gran parte de la sociedad se siente profundamente herida, abandonada y traicionada por ellos. Millones de ciudadanos sienten que fueron abandonados por estas cúpulas, después de que salimos todos a la calle durante 2 años para dar la batalla. Las cúpulas decidieron cuidar sus pequeños espacios. Todas estas traiciones dieron pie al paquete de traiciones concretas y personales que llamaré la traición número 9. Las 8 primeras traiciones aquí relatadas hicieron posibles traiciones concretas y personales de personajes que habilitaron la tragedia y que nunca podemos olvidar. Me refiero, por ejemplo, a los senadores electos por el PRD que pidieron y ganaron el voto como miembros opositores a Morena, criticando a Morena, señalando a Morena, para luego regalarse indignamente a Morena. Se llaman Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, a quienes nunca podemos olvidar. Luego está el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, que misteriosamente desapareció el día de la votación de la infame reforma judicial, lo que permitió el voto en favor de esa infame reforma. Después están los infames Yunes de Veracruz, padre e hijo, ambos de nombre Miguel Ángel, que se regalaron al régimen a cambio de impunidad y hoy gozan de esos beneficios. Después está el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, que sorprendió incluso a su propio equipo, votando en contra de la gran propuesta de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara, de la que aquí platicamos, que nos daba un pequeño respiro como país. Después vinieron las traiciones de diversas organizaciones y colegios de abogados que dijeron, bueno, pues ya ni modo, esto es lo que hay, y le dieron plataforma a las ministras del Bienestar para hacer campaña ilegal en eventos disfrazados como académicos. Y así llegamos a la traición número 10, la más dolorosa de todas, que es la del votante de clase media, que tenía todos los elementos para entender
todo lo que había sucedido en México entre el 2018 y el 2024, que había visto la violencia, las alianzas con el narco de parte del morenato, la corrupción impune hasta de los hijos de López y los innumerables fracasos de gobierno. Y a pesar de ver y entender todo esto, decidió darle su voto a Sheinbaum y a los candidatos de Morena, o de plano decidió no salir a votar. A ver, ojo, no me refiero a las personas más pobres de México, a esos capturados por los programas sociales, a esos a los que han amenazado una y otra vez con que si no votan por Morena se los van a quitar. No me refiero a ellos. Ellos tienen todos los motivos para votar por el partido que les regala dinero, que los ayuda a sostenerse. No me refiero a ellos. Me refiero a la clase media que se siente educada, sofisticada, que lee, que entiende, que debería de haber entendido que los 6 años previos del morenato eran razón y motivo suficiente para no volver a votar por Morena. Ellos también son responsables de esta tragedia. Y así, el 1 de junio no es un hecho aislado, es el resultado lógico y esperable después de 6 años de distintas traiciones perpetradas por los actores principales de la sociedad y de la política mexicana. El 1 de julio es el desenlace de una larga tragicomedia que pudo haber sido frenada varias veces por varios actores principales que hoy son corresponsables. Por eso, yo no acepto que me digan que todo se reduce a votar o no votar el domingo, ni madres. Menos acepto que me digan que no soy un demócrata porque no pienso ir a votar. Yo formo parte de ese no muy nutrido grupo de mexicanas y mexicanos como tú, que tenemos años explicando y denunciando cada una de estas traiciones. Y por eso no me siento ni poquito culpable por no acudir a esta farsa el 1 de junio. En la Resistencia nos estamos entrenando todos los días para tener la capacidad de ver estas mentiras, de señalar las farsas, de denunciar las traiciones y de exponer los abusos. En la Resistencia nos estamos entrenando para, un día, con mucha paciencia, cobrarles a todos su traición a la República. Ese día va a llegar. No lo vamos a esperar sentados, lo vamos a construir, poco a poco. Ustedes y yo, tú y yo vamos a construir en el momento en el que le podamos cobrar a todos estos traicioneros cada una de sus deslealtades que nos trajeron a este momento. Por eso, viva la Resistencia. Una producción de Dixo.